Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy vamos a hablar de qué le aporta la educación artística a la ciencia. STEM y STEAM, dos siglas que significan nuevas metodologías dentro de la educación y que vamos a explicar hoy, que voy a explicar hoy. Primero, parece raro pensar de arte y ciencia, como que sería naturalmente lo contrario. Y hay veces los contrarios se atraen y se necesitan mutuamente y se complementan. Y eso pasa con la educación artística y la educación científica. ¿Por qué? Porque la educación científica tiene una estructura con mucha importancia y mucha relevancia de las ciencias exactas. De hecho, las siglas de STEM, que es un término acuñado en el idioma inglés, por eso hablamos, si lo traducimos al castellano, hablamos de ciencia, tecnología, matemática e ingeniería, ¿sí? Y por eso empieza con S, por una diferencia de las palabras como se escriben en inglés y en castellano, pero bueno, el sentido es este. STEM representa un movimiento dentro de la educación que privilegió, atento al mundo en que vivimos y a las necesidades que tenemos, la ciencia, la tecnología, la matemática y la ingeniería. Entonces es un estilo de educación que tiene una fuerte implementación en la escuela secundaria, también en la primaria, y se puede hacer su bajada en el jardín, pero básicamente hace mucho eje en la educación secundaria, llámese como se llame en los diferentes lugares del mundo. Siempre hay una educación que toma la franja etaria de los estudiantes desde los 12 a los 17 o desde los 13 a los 18, según los lugares, pero básicamente STEM es un movimiento educativo, un estilo educativo que hace eje en proyectos que trabajan articuladamente ciencia, tecnología, matemática, ingeniería. Esta metodología la aplican a través de 5 fases: la exploración, la investigación, el diseño, la creación y la evaluación de lo que se realiza. O sea, es una metodología que trabaja por proyecto. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque pone a prueba aquello que explica. Se habrán dado cuenta, soy una persona que cree en la educación por proyectos si efectivamente están hechos en función de la comunidad, ¿no? Que es uno de los requisitos para que el proyecto sea trabajado articuladamente, interdisciplinariamente y tenga sentido para un grupo educativo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Este es el acrónimo STEM. De repente, entre la E y la M aparece una A de las artes. Y se empieza a hablar de STEAM cuando lo pronunciamos en inglés. Entonces hablaríamos de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática. Y acá voy a hacer una aclaración. Cuando se refieren a las artes, además de referirse a los lenguajes artísticos como la danza, el teatro, la música o las artes visuales y todos sus derivados y todas sus posibles combinaciones, también se refiere a las artes liberales. ¿Cuáles serían las artes liberales, las que se consideraban artes mayores en algún tiempo? Bueno, si vamos a la historia del término, tendríamos que hablar de la gramática, la retórica, la lógica, la geometría, la aritmética, la música y la astronomía. Fíjense que en el inicio de la denominación de artes liberales, solo la música estaba incluida dentro de este selecto grupo de aquello que debían estudiar las personas importantes, ¿sí? En el Renacimiento,
¿quiénes estudiaban las artes liberales? Bueno, aquellos que tenían el lujo de estudiar, aquellos que tenían una posición de estudiar en el mundo, que era un porcentaje de la población absolutamente reducido. Bueno, la idea de artes liberales se fue extendiendo a otras formas de ciencias sociales, como las humanidades. Entonces empezaría a incluir la antropología, la filosofía, por supuesto la literatura. Fíjense que ya desde el origen habla de la retórica y la gramática, que es también absolutamente relevante para el ser humano. Pero, de nuevo, estamos generando un contexto y nos falta decir, ¿y el arte? El arte que enseña usted, el arte del canal de arte de educación, ¿dónde entra en este juego de historia y tendencias en educación? Y ahí contesto, el arte, los lenguajes artísticos como la danza, el teatro, las artes visuales y la música, entra en un eje importantísimo de todo este armado en función de las tecnologías y el mundo del futuro que nos espera, que tiene que ver con la creatividad, que tiene que ver con la innovación, que tiene que ver con el desarrollo de articulaciones entre las diferentes ciencias. Y necesariamente la articulación entre diferentes ciencias o diferentes posiciones o diferentes necesidades requiere de la creatividad y la flexibilidad. Si no hay flexibilidad y creatividad, no hay resolución de problemas. Y esto, que parece muy obvio, por mucho tiempo se pasó desapercibido. Entonces, si el problema se resuelve con tecnología, enseñemos ciencias duras, apuntemos específico a aquello que nos va a resolver el problema y un poco saquémosle horas al arte, que es recreativo. Sí, el arte puede ser recreativo, absolutamente. Es una de las funciones históricas del arte. Disfrutar de todos estos lenguajes artísticos, tanto como espectadores como protagonistas en diferentes situaciones. Esto es parte de los seres humanos y de la historia humana. Sin embargo, cuando lo dejamos solo en un espacio de recreación, estamos formando tecnócratas o personas que hagan cálculos mecánicos, pero que no puedan tener la visión interdisciplinaria de un problema. Y eso se empezó a detectar como una situación que efectivamente necesitaba ser resuelta. ¿Por qué? Porque si seguimos la línea de STEM, o sea, ciencia, tecnología, matemática, ingeniería, tenemos personas que hacen bien los cálculos, ¿sí? Tenemos personas que pueden resolver cuestiones que ya están planteadas, ¿sí? Con mucha eficiencia, pero nos falta la persona que puede plantear el problema para que después otro lo resuelva. Porque para plantear el problema necesariamente se necesita tener una visión mucho más integral. Entonces ahora vamos a hablar un poco de creatividad, ¿sí? La creatividad no es inventar algo porque sí, para nada. Dentro de la sociedad, la creatividad tiene una función, que es, y tiene que ser reconocida. Y para que uno diga que una persona tuvo un desarrollo creativo, una innovación creativa, aquello que hizo esta persona tiene que servir, ya sea en el ámbito de las tecnologías o en el ámbito del arte, ¿sí? Para que esta acción innovadora, nueva, sea considerada creativa, tiene que ser reconocida como útil para la sociedad. Y esa es la diferencia entre el creativo, ya sea en la ciencia o en el arte, y
el que simplemente hace disparates, ¿sí? Cuando a la sociedad no le interesa lo que hacemos, bueno, estamos haciendo un disparate para al menos ese grupo social que nos está evaluando, mirando, conociendo. Cuando eso que para algunos es un disparate, para otros resulta útil, sí estamos siendo innovadores y creativos. Doy un ejemplo que a mí me dejó marcada, que es la evolución, a mí y a muchísimos nos dejó marcados, ¿no? La evolución de ciertas tecnologías que fueron adelantadas por los artistas. Ejemplo muy conocido, el helicóptero de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci imagina el helicóptero, ve la necesidad de que el hombre vuele, ¿sí? Imagina un mecanismo y después los motores no son lo suficientemente adecuados, o sea, la tecnología de su momento no fue lo suficientemente adecuada para que él pudiera desarrollar eficazmente el helicóptero que había diseñado. Pero el diseño, la mecánica de cómo funciona está. ¿Y quién lo hizo? Un creativo. Otros ejemplos, el submarino, que fue adelantado en novelas. Otros ejemplos, bueno, los teléfonos con pantalla, que fueron adelantados en dibujitos animados. ¿Qué faltaba cuando se hicieron los dibujitos animados con la videollamada? Bueno, nos faltaba la tecnología. De hecho, todos nos comunicábamos con el teléfono de línea y eso nos parecía que era lo mejor que había. Sin embargo, hubo artistas, ¿sí?, animadores de series de televisión que les parecía que eso podía funcionar en una sociedad, esto de llamarnos con una videollamada. Lo pusieron en los dibujitos animados, que ya hoy en día son sumamente antiguos. Sin embargo, demuestran claramente que la creatividad se adelantó a la tecnología. Entonces, para que la tecnología avance hacia mejoras y hacia mejores condiciones para todos, previamente tiene que haber alguien que lo piense. Y el que piensa estas innovaciones, bueno, es el creativo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que tenemos que dejar de enseñar ciencias para enseñar solo creatividad? Por supuesto que no. Lo que tenemos que hacer es saber que la enseñanza de las artes, que todo lo que tenga que ver con la creatividad, le va a ser un gran aporte a la ciencia. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, para trabajar la innovación, la investigación y asimismo para lograr a través de estas habilidades más blandas que se tienen en las ciencias sociales o que se tienen en el arte, ¿sí?, lograr el mejor desarrollo de los proyectos interdisciplinarios. ¿Por qué? Porque, bueno, todos los desarrollos de mucha complejidad con los que convivimos cotidianamente y estamos tan acostumbrados a ellos que casi no nos damos cuenta de la complejidad que tienen, bueno, requieren del trabajo interdisciplinario. Y para que ese trabajo llegue a buen puerto, por supuesto, necesitamos desarrollar habilidades blandas de convivencia, de liderazgo, de trabajo en equipo. Así que básicamente el aporte que le puede hacer la educación artística a la ciencia es trabajar estos aspectos. ¿Cómo se podría dar en la escuela secundaria? Bueno, de diferentes maneras. Siempre enfocando la actividad creativa, plasmándola, poniéndola a prueba en la comunidad y tratando de llegar desde las asignaturas de las ciencias duras, también de manera articulada, a desarrollar algún proyecto que hayan inventado o creado desde los espacios artísticos. Obviamente no todos los proyectos se van a poder crear en una escuela secundaria, pero sí se va a poder plantear esa inquietud
que seguramente muchos estudiantes, sobre todo aquellos que tienen su fortaleza en la ciencia, van a poder desarrollar a lo largo de su vida. Bueno, estas son mis planteos en el día de hoy. Espero que les sea de utilidad. Pueden dejar más preguntas en los comentarios del video y pueden dejar nuevas inquietudes siempre relacionadas con la educación artística y su aporte a la educación en general. Pueden seguir viendo el canal. Tienen en este mismo podcast diferentes videos sobre otros temas de educación artística, así que los invito a recorrerse, suscribirlos y seguir compartiendo. Gracias por acompañarme.